Buenas noches, amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al 16º chat de la salud. Soy el doctor Carlos Barrionuevo, soy médico neurólogo y neurofisiólogo, médico tratante de la Unidad de Neurología y Neurofisiología del Hospital Carlos Andrade Marín. Bienvenidos nuevamente al 16º chat de la salud de Laboratorios Bagó del Ecuador. Como ustedes saben, el Chat de la Salud es un programa social orientado a tratar temas de salud, es decir, a educar, promover cambios de actitud, al igual que modificar de ser posible los comportamientos, lo que en definitiva contribuye a mejorar la salud de las personas interesadas. El tema del presente chat son las técnicas para mejorar la memoria y la concentración. Antes de iniciar la conferencia, quisiera invitarles a todas ustedes, amable audiencia, a enviar sus preguntas para irlas respondiendo durante este programa o al finalizar el mismo. Bien, el tema de hoy, como hemos dicho, se trata de las técnicas para mejorar la memoria y la concentración, pero empecemos primeramente definiendo qué es memoria. Como ustedes saben, la memoria es una función del cerebro que permite codificar, almacenar y evocar la información del pasado. Por tanto, este es el resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que en definitiva crea redes neuronales, es decir, una potenciación a largo plazo. Y la función de la memoria es obviamente nos permite retener experiencias pasadas, evocarlas y de esa manera permitir que nosotros contribuya en la parte de lo que es aprendizaje. Como ustedes saben, lo que significa la atención, concentración y los tipos de memoria están muy implicados en diferentes circuitos neuronales y a veces es un poco subjetivo el intentar separarlos, pero básicamente la memoria, la atención y el aprendizaje van de la mano, por tanto a veces es un poco difícil el que nosotros podamos definir a cada uno por un punto separado si no los tomamos en cuenta a todos ellos en conjunto. Ahora bien, ¿qué son los tipos de memoria? Los tipos de memoria tienen varias clasificaciones y dependiendo del tipo de perfil que nosotros queramos trabajar, podemos hablar de diferentes tipos de memoria. Pero si nosotros empezamos considerando solamente según el alcance temporal, es decir, nosotros podemos hablar de una memoria a corto plazo, podemos hablar de una memoria a mediano plazo y obviamente de una memoria a largo plazo. Pero este tipo de memoria es solamente uno de los diferentes tipos de memoria que uno puede utilizar. Básicamente, nosotros deberíamos partir primero desde la memoria sensorial. De toda la percepción de estímulos que nosotros percibimos a diario, es una cantidad infinita de estímulos de los cuales vamos a recordar brevemente y durante pocos segundos y que tiene una abrumadora cantidad de información. Luego de esto, podemos hablar de la memoria explícita, es decir, la memoria que nosotros podemos declarar y que, como hemos dicho, se constituye la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la cual a su vez puede ser de dos tipos, ya sea semántica o de tipo episódica, y mientras que la memoria implícita es la memoria motora que nosotros tenemos y que desarrollamos en nuestras diferentes actividades. Es como cuando nosotros aprendemos a conducir un auto. Inicialmente ponemos atención, pero luego el trabajo ya lo hacemos en forma manual y esto es lo que significa la memoria de tipo implícita. Pero ¿dónde se almacena toda esta información? La información de la memoria está distribuida en diferentes áreas del cerebro. Fundamentalmente sabemos que el hipocampo es el que se relaciona con la memoria inmediata y con el aprendizaje, y es por eso que si nosotros consideramos enfermedades como el Alzheimer, sabemos que al afectar a las neuronas del hipocampo va afectando fundamentalmente la memoria del paciente. Nosotros hemos dicho que no solamente es un área, sino que la función de la memoria está diseminada en diferentes regiones especializadas para cumplir con este fin. Y así tenemos que el córtex temporal nos permite almacenar fundamentalmente muchos recuerdos, en especial aquellos relacionados con la infancia. El significado de las palabras se encuentra localizado a su vez en la región central del hemisferio derecho. Los datos del aprendizaje se van a ubicar a nivel del córtex parieto-temporal. Los lóbulos frontales son aquellos encargados de organizar la percepción del pensamiento y mientras que la parte automática está coordinada fundamentalmente a nivel del cerebelo.
Pero como todo proceso, la memoria también tiene sus fases para ir creándose. Y nosotros hablamos de que nosotros podemos tener una fase de codificación o de registro. Es decir, la fase donde nosotros estamos receptando, procesando y combinando la información recibida. Luego tenemos la fase de almacenamiento, es decir, el almacenamiento como tal, que es la creación de un registro permanente de la información previamente codificada, y finalmente la última fase, que constituye la recuperación, es decir, la recolección o recordar los datos que nos van a permitir tener una utilidad. Esto en respuesta a algún tipo de actividad o en respuesta a algún tipo de pregunta. Ahora, ¿qué ocurre con el olvido? Nosotros debemos recordar que el olvido es algo normal, a veces incluso necesario de las personas, pues esto evita acumular un exceso de datos inútiles. Imaginemos lo difícil que sería que nosotros nos recordemos todos los detalles de nuestra vida. Sería imposible que nosotros podríamos almacenar nuevo tipo de información si tenemos información inútil que está saturando nuestro cerebro. Por tanto, el cerebro tiene un mecanismo fisiológico para permitir el olvido. Ahora, ¿cuál es el problema? El olvido, cuando se torna excesivo, esto sí es lo que realmente constituye una patología. Por tanto, el olvido puede tener algunas causas. Primero, la caducidad, es decir, pasó el tiempo del estímulo y se lo ha olvidado en forma normal porque no tenía ningún tipo de connotación para el individuo. Puede ser que tengamos un problema de acceso a este tipo de información, como hemos dicho, en personas que tienen algún tipo de proceso patológico o algún tipo de afectación a nivel del hipocampo, por ejemplo, una encefalitis o algún otro tipo de trauma. Podría esto contribuir a que tengamos problemas para acceder a la información almacenada, y finalmente tenemos este mecanismo de eliminación que se da en forma continua y correcta. Pero bien, la idea de hoy es tratar qué es lo que nosotros debemos intentar hacer para mejorar la memoria, y por tanto nosotros debemos plantear que podemos, igual que cuando ejercitamos nuestro cuerpo para tener una mejor musculatura, también debemos ejercitar nuestra mente para mejorar la memoria y la concentración. Por tanto, hay diferentes técnicas, hay diferentes ejercicios que uno puede poner en práctica, que los deberíamos poner en la práctica diaria, no solamente esperar a que nosotros tengamos algún tipo de patología para en ese momento intentar empezar a hacer cuando ya es un poquito tarde. Nosotros sabemos que con el correr de los años el cerebro también va perdiendo su capacidad productiva, y si no se entrena comienza a fallar. Por tanto, podemos hablar de lo que se llama una gimnasia neuróbica, es decir, la mente necesita entrenamiento y estimulación, y esto es lo que nosotros debemos propender en forma temprana, no solamente cuando ya tenemos una patología o cuando tenemos una enfermedad, y donde obviamente ya es mucho más difícil el que nosotros podamos hacer un proceso retroactivo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es esta gimnasia neuróbica? Es simplemente la inversión del orden de algunos movimientos comunes de nuestra rutina diaria sin que por ello se altere nuestra percepción, ni que con ello se altere nuestra rutina. ¿Qué es lo que podemos hacer? Existen diferentes ejercicios para intentar estimular a que nuestra mente se mantenga activa, se mantenga alerta, note esos cambios y de esa manera estimularla a que funcione mejor. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, cambiarnos el reloj. En lugar de utilizarlo en el brazo derecho o en el brazo izquierdo, en el brazo que habitualmente lo usamos, nos cambiamos al otro brazo para permitir que percibir el estímulo e intentar coordinar algo diferente. Podemos también caminar de adelante hacia atrás en la casa, en la habitación, donde todos los días estamos, donde en teoría la conocemos de rutina, e intentar hacer algo diferente, un estímulo diferente en nuestra misma vida diaria. Intentar vestirse con los ojos cerrados. Nosotros lo hacemos muy bien y lo hacemos rápido, pero ¿qué ocurre cuando lo intentamos hacer con los ojos cerrados? ¿Será tan fácil? Eso lo tenemos que probar. ¿Qué más deberíamos hacer? Intentar estimular el paladar probando comidas diferentes. Hemos dicho la memoria no es solamente de un tipo, puede ser memoria visual, auditiva, táctil y por qué no también gustativa. Podemos intentar también a veces mirar o leer las fotos al revés e intentar descubrir en aquella foto que hemos visto tanto tiempo y que en teoría no tenía ningún detalle nuevo, ver qué es lo que ocurre cuando la miramos al revés. También deberíamos intentar, nosotros sabemos mirar muy bien la hora, pero ¿qué ocurre cuando ponemos el reloj al frente? ¿Podemos saber qué hora es?
¿Podemos saber en dónde está la manecilla después de 5 o de 10 minutos? Deberíamos intentarlo. Estamos muy acostumbrados a la tecnología, utilizamos el mouse muy hábilmente, pero ¿qué ocurre cuando lo ponemos del otro lado? ¿Seremos tan hábiles? Todos esos son desafíos que el cerebro necesita recibirlos e intentar obtener una respuesta. Por tanto, deberíamos, si habitualmente nos cepillamos los dientes con una mano, ¿por qué no hacerlo con la otra? Cuando estamos llegando al trabajo, ¿por qué no intentar utilizar un trayecto diferente al que nosotros lo hacemos? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Introducir pequeños cambios en los hábitos del cerebro para permitirlos que el cerebro busque una solución y busque nuevas opciones y nuevas alternativas. Deberíamos, cuando hojeamos una revista, de pronto buscar una foto que llame mucha nuestra atención y luego intentar pensar 25 adjetivos que describan el tema fotografiado. ¿Qué características son las que nos llaman más la atención? Cuando nosotros vamos a un restaurante, ¿por qué no intentamos identificar todos los componentes que tienen el plato que siempre pedimos o el que más nos gusta? Si nosotros entramos en un salón muy concurrido, ¿cuántas personas hay en el lado derecho? ¿Cuántas hay en el lado izquierdo? ¿Por qué no intentar fijarse en pequeños detalles como la decoración e intentar en ese momento el recordarlos? Igual, cuando leemos un libro, ¿por qué no intentar seleccionar una frase e intentar formar con la misma frase una palabra diferente o una frase diferente sin cambiar las palabras, sino solamente el orden en el que están formuladas? Intentar jugar un juego o una actividad que nunca antes la hayamos practicado, a veces de pronto intentar jugar con un rompecabezas, intentar encajar las piezas correctas lo más rápido posible, intentando cronometrar el tiempo. El repetir este ejercicio nos permitirá ver si tenemos o no progresos en nuestra velocidad de reacción y en nuestra capacidad de procesamiento. Cuando vamos al supermercado, intentar memorizar la lista lo que habíamos pensado sin necesidad de intentar llevar todo anotado. Tratar de buscar en el diccionario todos los días una palabra nueva e intentar utilizarla en las diferentes conversaciones que hacemos todos los días. En la mañana, cuando nos despertamos, escuchamos las noticias, ya sea de la radio, de la televisión. ¿Por qué intentar hacer una lista más tarde de todo aquello que nos pareció más importante? Y si pensamos en una palabra, ¿por qué no intentar buscar otras 5 palabras que comiencen con la misma letra? Pero nosotros debemos entender que al hablar de la memoria debemos no solamente intentar ejercitarnos, no es solamente el ejercitarse, sino que también debemos ayudarle teniendo hábitos saludables. Es decir, hay que intentar que tener una buena calidad de vida y que esto va a mantener también una memoria activa. Es decir, deberíamos tener un estilo de vida tranquilo, tener una alimentación balanceada, obviamente evitar todos los vicios, practicar en forma regular ejercicios físicos para mantener activo nuestro cuerpo, mantener una actividad mental, ya sea trabajando, participando en actividades individuales, actividades de grupo. Esto nos va a permitir que nosotros mejoremos nuestra autoestima y que obviamente acelere y mejore el funcionamiento de la memoria. Y también deberíamos evitar ciertos tipos de cosas. Ya hemos dicho, sustancias tóxicas, sustancias perjudiciales para el organismo, el sedentarismo. Pero no solamente es eso, intentar también evitar el caer fácilmente en una depresión, el exceso de estrés, problemas de ira y ansiedad que van a sabotear nuestro funcionamiento de la memoria. Recordemos que con una depresión va a existir niveles muy altos de cortisol y esta en definitiva va a interferir con el funcionamiento de la memoria. ¿Qué otras cosas deberíamos intentar hacer para mejorar nuestra memoria? Existen diferentes técnicas que podemos intentar poner en la práctica diaria para que de esa manera nosotros podamos ir mejorando. Hemos dicho, es un músculo. Igual que es un músculo, el bíceps o cualquiera de ellos, también el cerebro es un músculo que necesita ejercitarse. Por tanto, deberíamos tener algún tipo de técnicas de ayuda. Tenemos varias técnicas. En una de ellas, por ejemplo, la técnica
la mnemotécnica, que es un procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo. Vamos simplemente tomando las primeras letras de diferentes palabras y las vamos creando una palabra un poco chistosa para que de esa manera nosotros podamos recordar una frase demasiado larga o algo demasiado tedioso. Podemos hablar de lo que son las nubes de conceptos, es decir, tenemos diferentes conceptos, vamos a intentar categorizar a ellos e irlos separando para que de esa manera poder luego recordarlos más fácilmente. Entonces vamos a hablar de un grupo alimenticio, de un grupo de personas, etcétera. Es decir, lo que a nosotros nos parezca más interesante. Podemos también tener trucos de contenido, es decir, lo que ya hemos dicho, la categorización, la asociación, el aprendizaje parcial. A veces podemos aprender algo no en forma total, pero nos puede ayudar para ir recordando qué es lo que venía después. Y siempre el efecto de la posición serial. Es mucho más fácil que nos recordemos lo que estaba al inicio de la lista o al final de la lista, y que a veces nos puede permitir el asociarlos con otra cosa. La asociación, ¿en qué consiste? Consiste en comparar o contrastar diferentes objetos para de esa manera sacar características comunes que nos permiten el recordar. Estamos hablando de un auto, de las llantas, del volante, es decir, todo relacionado con algo automotriz, o estamos hablando de la comida, de los alimentos, etcétera, etcétera, y estamos hablando de algún tipo relacionado con alimentación. A veces podemos asociar con ejemplos de la vida diaria, algo que nos permita que sea más fácil de recordar. De pronto el comparar con cosas de la vida, con cosas lógicas o inclusive con cosas ilógicas, para que sea más fácil el asociarlo. También podemos, toda la información que tenemos, podemos no intentar tenerla toda, sino hacerla pedacitos, trocear la información y luego volverlas a agrupar por características comunes. Podemos exagerar un detalle de algo para de esa manera nos sea más fácil el recordarlo. De pronto podemos utilizar música, los ritmos, las rimas y finalmente inclusive recordar en qué momento ocurrió esto en el contexto apropiado para intentar recordarlo más fácilmente. ¿Qué otras cosas deberíamos intentar hacer? Es decir, podemos intentar también, no solamente con ejercicios mentales, podríamos también escribir las problemáticas cotidianas. Si nosotros escribimos por lo menos 20 minutos varias veces al mes, vamos a ir viendo que poco a poco iremos mejorando los detalles de lo que nos interesa. A veces el contemplar un paisaje natural nos va a permitir no solamente relajarnos, sino también el buscar detalles que de pronto pudieron haber quedado ocultos. Ustedes recuerden, es mucho más fácil el aprender, el memorizar algo cuando expresamos las cosas en voz alta. También cuando nosotros intentamos convertirlo en un desafío, en predecir nuestro desempeño, y finalmente el utilizar nuestro cuerpo para memorizar. A veces podemos recordar, usamos las manos, usamos ciertas partes del cuerpo para intentar ir mejorando lo que significa la memoria. Es decir, tenemos diferentes alternativas. ¿Qué es lo fundamental que nosotros debemos intentar considerar? Primero, que esto necesita mucha persistencia, y la segunda, que nosotros debemos ser pacientes. No esperemos que hagamos un ejercicio y de la noche a la mañana hayamos cambiado totalmente de una fase de olvidos a convertirnos en supergenios. Todo esto, igual que la rutina de los ejercicios, esperar a que tengamos una buena musculatura, no es cuestión de un día, es cuestión de un proceso. Por tanto, la perseverancia y la paciencia son fundamentales en lo que significan los procesos de memoria. Pero hemos dicho, la memoria no solamente viene por sí, sino que también está dada por el nivel de atención y por el nivel de concentración. A una persona que está muy somnolienta le podemos dar muchas cosas, muchos conceptos, pero no los va a poder grabar porque simplemente el nivel de atención no es el apropiado. Entonces, ¿qué entran en juego? Entran el nivel de atención y entra lo que significa la concentración. ¿Pero qué es concentración? Como todos nosotros sabemos, la concentración es un proceso psíquico que se realiza por medio del razonamiento. Es decir, nos estamos concentrando o estamos centrando voluntariamente toda la atención de nuestra mente y de nuestra persona sobre un objetivo, sobre un objeto o sobre la actividad que estamos realizando o que pensamos realizar en ese momento. Y dejamos de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en la consecución de este fin.
¿Cómo vamos a intentar mejorar la concentración? Básicamente deberíamos nosotros empezar por ejercicios de relajación. Son ejercicios que deberíamos practicarlos en forma diaria, 5 a 10 minutos diarios, apagado el celular, desconectado todas las cosas que podrían distraernos. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Sentarnos, relajarnos, ponernos cómodos, cerrar los ojos, concentrarnos en nuestra respiración, en lo que hacemos cuando inspiramos, en lo que hacemos cuando expiramos. Eso nos permite que nosotros nos relajemos y que podamos ser mucho más pacientes en intentar obtener algún objetivo. Deberíamos, cuando estamos trabajando, fijar intervalos cortos de estudio. Si nosotros sobrecargamos nuestra atención, va a llegar un punto en que no vamos a poder seguir el hilo. Vamos a tener que necesariamente tener intervalos cortos de estudio. Es decir, que entre una sesión y otra deberíamos tener por lo menos de 5 a 10 minutos para permitir que nuestra atención pueda cambiar, que se distraiga, que deje de ser algo rutinario. Podríamos intentar en la noche, antes de irnos a la cama, intentar contar series de números desde el 100 hacia atrás, irlos haciendo en forma periódica. Va a ir mejorando poco a poco nuestra habilidad de concentrarnos. Podemos a veces concentrarnos en situaciones vívidas, en aquellos detalles que de pronto no los dimos cuenta en ese momento, intentarlos percibir como que estuviéramos volviendo a vivir o a rememorar aquel momento que es tan agradable para nosotros. Cuando uno siente que ha perdido la concentración, ¿qué es lo que uno debería intentar? Esforzarse para volver a concentrar, es decir, intentar volver al punto donde nos quedamos antes del fenómeno de distracción. Eso permite que la mente vuelva al nivel donde estaba y siente que uno intenta recuperar la concentración. Pero hemos dicho, también debemos cambiar de materia para de esa manera recuperar la concentración. ¿Qué es lo que hace esto? Nos proporciona frescura, descanso, rompe la monotonía y obviamente hace que nuevamente nuestra atención y nuestra concentración vuelva a estar en niveles óptimos. Pero también no solamente es esto, podemos tener algunos trucos, utilizar la visión periférica para observar detalles que de pronto no lo hemos visto, intentar utilizar nuestros brazos, nuestras extremidades para ayudarnos en la concentración. Podemos tener trucos como concentrarnos en un lápiz, podemos intentar ejercitarnos en forma contraria con los dedos, que al principio es un poco difícil, pero que poco a poco nos ayuda a que nosotros vayamos mejorando nuestra concentración. ¿Y qué es importante? Intentarnos centrar en un solo pensamiento la mayor cantidad de tiempo posible. Por tanto, ¿qué podríamos hacer? De pronto tomar un libro, empezar a contar las palabras de un párrafo, verificar cuán exactos hemos sido, volverlo a confrontar. Podemos intentar tener un objeto, concentrarnos en él, mirar todas sus características, permitir o intentar saber para qué posibilidades tendríamos de uso. Por ejemplo, hay una prueba que es la prueba del reloj. Intentamos durante 2 minutos mantener la concentración sobre el paso del segundero, que si bien es algo tedioso, pero que son ejercicios que poco a poco y con el entrenamiento y la paciencia van a permitir que nosotros aprendamos a concentrarnos. Siempre es importante, no solamente es qué es lo que hacemos, sino dónde lo hacemos. Es decir, deberíamos tener un sitio apropiado para concentrarnos, debemos tener objetivos propios, personales. Hemos dicho que debemos tener descansos periódicos, debemos intentar eliminar todos los fenómenos de distracción posibles, pero también debemos descansar lo suficiente, debemos dormir bien, debemos comer bien y obviamente el motivarnos, que es lo importante. Si nosotros sabemos que tenemos una meta, va a ser mucho más fácil que nosotros intentamos cumplirlas. Debemos convertirnos o procurar convertirnos en lectores eficientes, que veamos lo que es importante de lo que estamos leyendo, por tanto, que deberíamos hacer: subrayar, resumir ideas, mejorar, ampliar nuestro vocabulario, aprender a manejar nuestros tiempos, tener horarios. Si la tarea que estamos intentando hacer tiene muchos niveles de complejidad, obviamente irla agendando por niveles de complejidad y cuál es la satisfacción que vamos a ver que mejora nuestra autoestima. También es importante, hemos dicho, se debe reducir la ansiedad, debemos tener metas, pero metas que sean realistas, flexibles, adaptadas a nuestra realidad, no a la de la otra persona, sino simplemente a lo que nosotros queremos hacer.
siempre ir hacia lo principal. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo importante? Es lo que nosotros debemos intentar buscar. Entonces, como hemos dicho, realmente todos este tipo de procesos están imbricados, están todos unidos y es muy difícil que nosotros los vayamos a separar, pero si nosotros queremos mejorar nuestra memoria, nuestra concentración, obviamente depende mucho de la atención y depende de mucho de lo que nosotros estemos intentando hacer. Este es un trabajo que lo debemos hacer en el día a día, cuando estamos conscientes del esfuerzo que queremos hacer, no cuando empezamos ya un proceso de tipo demencial, donde ya obviamente se ha alterado muchísimo y donde probablemente no nos va a interesar demasiado. Siempre hemos dicho, es preferible prevenir que curar, y eso también es una máxima que se aplica en lo que significa la salud mental. Gracias. Entonces, queremos agradecerles por la atención. Queremos también pedir al público que por favor nos envíen preguntas. Queremos saber qué es lo que opinan ustedes, si tienen inquietudes. Bueno, tengo por aquí una pregunta y que dice: tengo 32 años y tengo problemas de memoria muy frecuentes. En realidad no recuerdo ya lo pasado desde hace 10 años atrás, ni personas ni cosas vividas. ¿Debo considerar algún tipo de problema? Y bueno, y si nosotros consideramos que es una persona joven con 32 años, eso quiere decir que nosotros, uno debería plantearse varias inquietudes. De pronto, ¿hay algún tipo de factor psicológico que está influyendo sobre esto? ¿Hay factores de tipo tóxicos que están contribuyendo a esto? Porque no es muy habitual que una persona joven empiece con este tipo de problemas. De pronto debemos intentar hacer un proceso retrospectivo para ver qué estamos haciendo. Si de pronto estamos muy ansiosos, estamos muy deprimidos, obviamente no vamos a guardar bien los objetos, no vamos a memorizar muy bien y eso podría contribuir. Estamos usando algún tipo de sustancia que posiblemente interfiere en el proceso de almacenamiento. Si no es así, uno sí debería ir a buscar ayuda de un médico para saber si es que esto no está siendo parte de algún otro tipo de proceso. De pronto necesitamos hacer algún otro tipo de investigación, algún screening, para saber si hay algún otro factor que está correlacionado con esto. Tenemos otra pregunta. Con el avance tecnológico, iniciando desde la calculadora hasta el uso de teléfonos inteligentes, ¿cree que ha afectado la retención de información en la memoria del ser humano y en la rapidez mental? La respuesta es sí y no. Sí, porque nos hemos hecho muy dependientes de nuestros contactos. Hoy no sabemos el número de la esposa, de los amigos, porque todo está guardado en nuestro celular. Y cuando se pierde nuestro celular es un caos, porque a veces no sabemos muchos detalles. Pero también debemos recordar que, por ejemplo, con el desarrollo tecnológico, hoy por hoy los niños son muchísimo más hábiles. Ustedes denle un iPad a un niño de 5 años y van a ver la destreza que tienen. Denle un iPad a una persona de 60 años y no sabrá ni siquiera a veces cómo se prende. Entonces, nosotros vemos que la civilización tiene sus ventajas y sus desventajas. Estamos mejorando, tenemos muchísimas habilidades. Los niños de hoy tienen muchísimas habilidades, están cambiando inclusive la forma de usar el pulgar. Ya no son los típicos que utilizaban lápiz y papel como nosotros. Ahora todo es a través de mensajes. Entonces los mensajes obviamente distorsionan el lenguaje porque van con asociaciones, palabras cortas, pero también ganan en habilidades que de pronto nosotros no las habíamos tenido. Bien, nosotros tenemos otra pregunta que dice: escribo contenidos y luego no recuerdo. ¿A qué se debe? Uno debería empezar planteándose primeramente qué edad tiene y de acuerdo a eso saber si esto es parte en teoría de estos olvidos entre comillas normales o si ya es parte de algún otro tipo de proceso. Volvemos a lo que habíamos dicho. ¿Existe algún otro factor además de esto que esté influyendo? Eso es importante siempre considerar, y cuando los fallos de memoria son muy significativos, de pronto no recordamos que dejamos la cocina prendida, hemos perdido las llaves, no sabemos dónde dejamos el auto, o empezamos a tener problemas ya en conducta o en el comportamiento, obviamente es importante que nosotros debemos buscar la ayuda médica para saber si debemos someternos a algún tipo de examen adicional, si necesitamos algún tipo de tratamiento antes de que sea demasiado tarde.
Tenemos otra pregunta que dice que si la alimentación puede influir en la disminución de la memoria. De hecho, sí, si nosotros no tenemos una alimentación balanceada, inclusive hay un grupo de vitaminas, básicamente la colina del grupo de vitaminas del grupo B, que mejoran el rendimiento en memoria en ciertas especies animales y por ende asumimos que probablemente también en el hombre. ¿Qué deberíamos nosotros tener como recomendaciones nutricionales? Una alimentación balanceada, descanso suficiente, el tener proporciones adecuadas de cada grupo nutricional. Tengo otra pregunta que dice, tengo un problema, nunca he podido aprenderme una canción de memoria, no importa cuántas veces la escuche o cuánto me guste. ¿Será eso un problema de atención o algo así? Hemos dicho que la memoria tiene diferentes formas de manifestarse. Entonces tenemos una memoria musical y eso está fundamentalmente localizado en el lóbulo derecho y depende mucho de nuestras habilidades. Hay personas que no tenemos oído musical y que de pronto no vamos a poderlas aprender y precisamente en eso consiste el truco. Hemos dicho que hay formas de intentar incentivar nuestra memoria. Si nosotros tenemos un problema en un área específica, de pronto podemos utilizar la memoria visual, podemos utilizar otros tipos de memoria para facilitar el recordar ciertos detalles o el intentar de pronto pensar en alguna situación específica relacionada con esa canción. Podemos el tararearla, de pronto hacerla en forma automática y eso va a permitir que nosotros podamos ir mejorando la memoria en el tema auditivo. Tenemos otra pregunta que dice, en personas de edad avanzada, ¿qué actividades lúdicas se pueden realizar para mantener una memoria activa? Bien, nosotros tenemos actividades diferentes, podemos intentar llenar crucigramas, el mantenernos activos, el leer libros, el intentar describir situaciones diferentes. Como hemos dicho, la memoria también es algo que debemos ejercitar, que debemos estar todos los días trabajando en ella. Por tanto, hay diferentes cosas, a veces inclusive juegos de cartas que nos pueden permitir que nosotros intentemos alternar las secuencias, rompecabezas, pero ya digo, una persona que tiene una capacidad intelectual de reserva, es decir, que se mantiene activo intelectualmente, que se mantiene conectado socialmente, va a tener una reserva funcional que va a permitir sobrellevar un deterioro. Nosotros sabemos que existe una pérdida neuronal a partir de cierto grupo de edad y obviamente si nosotros tenemos una reserva funcional mucho más grande, los fallos que vayan ocurriendo van a poder sobrepasarse más fácilmente. Nosotros conocemos que el Alzheimer está lamentablemente correlacionado con edad y mientras más edad tenga, mayor es el riesgo de desarrollar un síndrome de tipo demencial. Pero si nosotros tenemos una mejor reserva funcional, obviamente eso va a permitir que cualquier tipo de fallo que aparezca no sea tan significativo. Si tenemos una reserva funcional importante, por más daño que vaya ocurriendo, de pronto lo vamos a poder sobreír pasando. Tengo otra pregunta que dice, dentro de la terapia, ¿cuáles serían las recomendaciones farmacológicas? Bien, nosotros sabemos que lamentablemente no existe una pastilla milagrosa que le demos esto y hayamos mejorado la memoria, porque si no sería fabuloso. Tendríamos la persona que lo descubra se volvería multimillonario y todo el mundo se convertiría en genios de la noche a la mañana. Lamentablemente no existe una solución tan fácil, pero hay ciertos tipos de medicamentos que pueden fundamentalmente activar un poco más el funcionamiento del cerebro y de esa manera intentar mejorar las sinapsis neuronales. Dentro de estos tenemos medicamentos como la aciticolina, que probablemente son los que se ha visto, al menos en animales de experimentación, que mejoran el funcionamiento en las pruebas en diferentes grupos animales. Tenemos otros tipos de medicamentos como los piracetam, etcétera, etcétera, que se pueden intentar usar, que lo que hacen es activar el funcionamiento neuronal y que probablemente nos den algún tipo de ventaja. Pero como hemos dicho, una opción es importante, es el ejercicio mental, mantenerse activos. Bueno, no quiero cansarlos demasiado. Quiero, por favor, a todas las personas agradecerles por estar presentes y también quisiera pedirles 2 números del 1 al 416 para poder premiar a todas las personas que se han inscrito y que nos han seguido y que nos siguen en cada chat y que obviamente es fundamental el que seamos parte de un solo grupo.
Tengo por aquí otra pregunta que dice que nos gustaría qué tipo de alimentación aporta la mejora de la concentración y la memoria. Bien, básicamente hemos dicho todo lo que son que debemos, no hay un grupo específico de alimentos para la memoria. Tiene que ser una dieta balanceada donde estén representados todos los grupos nutricionales. Sabemos que cada grupo etario es importante el que tenga un tipo de alimentación diferente. No es lo mismo hablar de la alimentación de un niño que de un adulto. Sabemos que en el niño deben propenderse a alimentos ricos en proteínas, no solamente para favorecer el crecimiento y el desarrollo de masa muscular, sino también para que el niño y el adulto se vayan desarrollando, pero en general alimentos que sean ricos en vitamina, en complejo de vitamina B, va a ayudar muchísimo en lo que es la memoria. Otra pregunta dice, ¿a partir de qué edad se da esa pérdida neuronal y en qué porcentajes? Bien, nosotros sabemos que normalmente a partir de los 20 años, como parte de un proceso normal, empieza a haber una pérdida neuronal. Estamos hablando de aproximadamente 1 millón de neuronas que se van perdiendo en forma diaria. Pero si nosotros tenemos una reserva funcional de 100.000 millones de neuronas y con más de 1.000 billones de conexiones sinápticas, es decir, estamos hablando de una computadora que llenaría probablemente más allá de unos 10 o 15 terabytes. Entonces tenemos una reserva funcional importante. Obviamente nosotros debemos entender que esta pérdida funcional va a irse perdiendo con los años y precisamente por eso es lo que nosotros buscamos, tener ejercicios que activen nuestras sinapsis, que nos mantengan activos, que nos den mayor facilidades, que si de pronto perdemos 2 sinapsis por ahí, hayamos creado 4 nuevas, etcétera, etcétera, y eso nos va a permitir que tengamos una mejor reserva funcional para enfrentar y afrontar el envejecimiento, lo cual obviamente es parte de nuestra vida. No hay nadie que pueda decir yo no voy a envejecer y no voy a tener este tipo de problemas. Bien, tengo otra pregunta que dice, hoy estamos jóvenes y nos olvidamos de las cosas. ¿Sería este un indicativo para cuando se esté en edad avanzada concluyan un Alzheimer? Lamentablemente, en la investigación de Alzheimer todavía no existen marcadores precoces. Nosotros sabemos que cuando existe ya un cuadro de una enfermedad de Alzheimer, lamentablemente este proceso previo pasó años y años sin que nosotros no hayamos dado cuenta. Precisamente es lo que hoy se busca, marcadores predictivos tempranos. ¿Cuáles son ellos? Todavía no los tenemos, está en fase de investigación, pero es importante recordar que si de pronto existen familiares con enfermedad de Alzheimer, obviamente uno sí debería tener algún tipo de precaución y por eso es lo que digo, mantenernos activos intelectualmente. Bien, finalmente queremos agradecer y decirles que tenemos ya 2 ganadores. Primero queremos felicitar a Carmita Cáceres con el número 21 que se ha ganado un premio y también queremos felicitar a María José Solís con el número 104 por haber participado, por haber estado presentes y también queremos agradecerles a todos ustedes por estar aquí todos los programas y los queremos invitar a que sigan estando con nosotros. Gracias. Buenas noches.